Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, habiendo terminado parte del orden del culto de esta mañana, en adorarte, en bendecir tu nombre. Ahora queremos, Señor, que tú hables a la congregación con el mensaje que has hablado a mi vida. Y tú desde ya recibes gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme acomodar esto bien. Okay. ¿Sabe? El mensaje de esta mañana quiero comenzarlo con una definición que ya creo que en este año se las hice saber. Como dijo Aristóteles allá en el 300 y tanto antes de Cristo, dijo que el pensamiento condiciona la acción. El pensamiento condiciona la acción. Y la acción, cuando es repetitiva, crea un hábito. Y el hábito forja un carácter. Y el carácter determina un destino. Fíjese esa ecuación tan sencilla. Cuando Pablo dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué? Porque si pensamos en esto, condiciona la acción, nuestro actuar. Entonces, si siempre estamos pensando, óigame bien, si cambiamos nuestro pensamiento y pensamos en lo que es verdadero, cuando la mentira presente la ocasión de mentir, va a venir la palabra, es decir, va a haber un llamado de alarma, ¿verdad? Un llamado de atención ahí. Y va a procurar siempre decir la verdad, pero cuando repite la verdad, muchas veces se da cuenta que no era tan difícil de hablar verdad. Luego, esto se convierte en un hábito. Y dice, ahora voy a dedicarme a hablar la verdad. Dígame. Pero luego, esto cuando se vuelve reiterativo, se convierte en parte de una característica suya, que es lo que se define como carácter. Y eso es lo que somos nosotros. El carácter define la conducta. Entonces, cuando usted va caminando y alguien lo señala y dice, he ahí un hombre veraz. ¿Por qué? Porque en su boca no hay engaño. ¿Qué copian? ¿Qué cuesta? Va a costar. ¿Va a costar qué? Una lucha interna. ¿Va a costar dinero? ¿Va a perder negocio? Pero va a tener un carácter semejante al de Cristo. Ese es el premio. ¿Entiendes? No buscamos premios ni glorias de hombre, sino ser forjados a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros, a la imagen del Hijo. ¿Amén? Con esto en mente, entonces, el carácter, nadie nace con virtudes. Nadie. Las virtudes se enseñan. Las virtudes se aprenden. Las virtudes se enseñan. Las virtudes se modelan. Las virtudes se aprenden. ¿Me entiende? Se atesoran y se usan para normar nuestra vida. Todos aquí tenemos un carácter. Todos aquí tenemos si nos plotearan, ¿verdad?, en un gráfico nuestra conducta, ahí marcaría en cuanto a las virtudes que habló Pablo, cuán separados o cuán cercanos estamos a eso, pero definen un carácter. Y hoy quiero hablar de la gratitud. Y si algo tiene que expresar nuestra boca en este lugar es gratitud a Dios.
La mayoría de ustedes no conoce el inicio de esta iglesia. La mayoría de ustedes no conoce el origen. De eso voy a hablar en la cena de Navidad. Del origen de la iglesia. Les invito a que todos vengan en la cena de Navidad, que es el 13 de diciembre. Viernes 13 de diciembre. Voy a tomar un tiempo para con unos gráficos mostrarles cómo fue el origen. Y si usted quiere tener una idea de la primera pintura, el primer dibujo que tenga en su mente, entonces cuando se vaya, mire al terreno de al lado. Y diga, así como estaba ese terreno, estaba este. Puro monte. Así que si alguien o algunos deben ser agradecidos, somos nosotros. ¿Agradecidos a quién? A Dios. A Dios, que es el que hace todas las cosas. Porque tenemos este edificio, tenemos este terreno y no le debemos $1, $1 a nadie. A Dios sea la gloria y nuestra gratitud sea para Él. Amén. ¿Por qué quiero recordárselos a los más antiguos de esta iglesia, esta cena de Navidad del día 13 de diciembre? ¿Y por qué quiero informárselos a los más nuevos? Porque aunque usted no luchó por ese terreno, ni usted labró, ni usted hizo zanjas para ese terreno, ni usted no hizo nada, pero Dios se lo ha dado en bandeja de plata. Entonces tiene que decirle, Señor, gracias. Porque no hice nada, pero me has dado todo. Ahora usted tiene que decirle a Él, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué parte me toca? Pues ¿sabe qué? Porque usted es parte de la historia contemporánea. No es de la historia vieja, sino de la historia contemporánea. La que va a formar la próxima parte de nuestra vida. Entonces, quisiera, no sé si es legítimo, pero así venía pensando en el carro, en el vehículo. Hoy es el último domingo de octubre. Esta semana los demonios andan sueltos. ¿Sí? Porque viene Halloween y toda esa cantidad de demonios andan. Va a haber muerte, va a haber destrucción, y va a haber todo. Pero nosotros el último domingo de octubre lo vamos a nombrar el Día de la Gratitud. El Día de la Gratitud. Así como el último domingo de enero es el Día de las Primicias. El último domingo de octubre sea el Día de la Gratitud, donde podamos compartir ese día, todo el día aquí en la iglesia. No va a ser esta hoy, porque le estoy cayendo como paracaídas, yo entiendo. Pero en adelante puede ser un día todo para compartir, para comer, para jugar con las criollas, para que las mujeres jueguen su famoso scramble, que siempre veo que juegan sancocho de letra y esas pocas cosas. Y para que la pasemos bien, pero en todo demos gracias a Dios en todo momento por lo que Él ha hecho. Dicho esto, el primer punto entonces sería: Dios forja en mí, en mi carácter, esto digo, el ser agradecido. No el agradecer, sino el ser, lo que implica la persona, el ser agradecido. Para ello voy a tomar como texto de la Biblia Lucas capítulo 17. Y del versículo 11 al versículo 19 va a estar la lectura. Dice el pasaje en Lucas 17, desde el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo uno que volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué pasaje tan bello! Quiero introducir el pasaje de esta mañana con dos acotaciones que es bueno tomarlas en cuenta antes de entrar en el exégesis del texto. Una es que en nuestra sociedad hay bueno, algunos pueden llamarlo xenofobia o alguna diferencia de nivel académico o económico, etcétera, etcétera. Entonces yo no me junto con este ni este con aquel. Pero le voy a decir algo. Cuando me ha tocado ir a las cárceles, y ustedes han visto los videos que le he mandado y que cuando me pongo de rodillas y le meto la comida por debajo del huequito eso que tiene la puerta, ahí adentro he visto médicos, he visto ingenieros y he visto X. O sea, ahí en ese cuarto de 6x4 no hay diferencia, no hay separación. El sabio Salomón dijo, lo mismo sucede al rico que al pobre. Cuando alguien tiene una enfermedad terminal, llámese una lepra o una metástasis, un cáncer, y ya el médico lo desahucia, dice, llévenselo a su casa porque el caso del que nos toca es que ahí no hay diferencia. De diferencia étnica o económica, no hay diferencia. Cuando van al hospital, a la zona oncológica, ahí van todos. Sin ningún privilegio. Esta enfermedad que habla aquí el pasaje era la lepra. En ese momento era incurable. Era llamado el enfermo muerto viviente, muerto que camina. Y no solamente eso, es que era execrado de la sociedad. Quiere decir, no puede vivir ni en su casa. Tiene que salir fuera de la aldea o del pueblo o de donde viva. No puede estar en medio de ellos. Y humanamente hablando, era algo de lo cual no podía escapar, porque ya era desahuciado. Entonces, la lepra, como hemos hablado en otras oportunidades, era una enfermedad que destruye el cuerpo y que va desmembrando el cuerpo. Pero antes de desmembrarlo, lo hace insensible. Le entierran una aguja y no siente nada. Por eso sus falanges y sus partes blandas se van desprendiendo progresivamente en un tiempo, en un lapso aproximado de 14 años, como dice Barclay. Igualmente el pecado. El pecado es como la lepra.
Lo hemos señalado en varias oportunidades, los teólogos, los exégetas dicen, la lepra que habla la Biblia refleja siempre el pecado del alma. Uno destruye el cuerpo, otro destruye el alma del hombre. La vida de familia, la familia se destruye. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre no tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque por el pecado. Los amados de Dios, Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. Cuando andamos en pecado, no grites, solamente pida misericordia, no pida más nada. Y vuélvase a Dios arrepentido. Y en tercer lugar, era la condición de un samaritano. Para que tengamos un poquito de historia, había una diferencia y una xenofobia entre samaritanos y judíos. Y usted dice, ¿por qué, pastor, eso? Bueno, porque allá en los años 800, cuando Asiria invadió el Israel del norte, sabe que después que murió Salomón, el reino se dividió entre el reino del norte, que era Israel, que eran 10 tribus, y el reino del sur, que era Benjamín y Judá, que eran 2 tribus. Esa es la división. Vino Jeroboam y después vino un hijo suyo llamado Omri y compró una meseta de Samar, donde fundó la tierra de Samaria, lo que se conoce como Samaria. Cuando ellos fueron llevados cautivos, miren esta historia del diablo. Ellos fueron llevados cautivos por el imperio asirio, que en esa oportunidad lo llevaba Tiglat-Pileser III. Él se llevó a la gente del norte a esta cautividad, pero los esparció por lo que hoy diríamos que es Irán, Irak y Asiria. Pero la cosa no terminó ahí, sino que entonces vino y trajo gente de allá y los trajo para acá, a donde vivían, a los lugares donde vivían los israelitas, ahí en las 10 tribus del norte. ¿Qué hubo ahí? Un sincretismo étnico. ¿Por qué? Porque empezaron a mezclarse. ¿Pero qué trajeron ellos? Ellos trajeron sus propios dioses, sus propios ídolos. Y estos que quedaron, se mezclaron los hijos y las hijas con aquellos y convirtieron un pueblo híbrido. Por eso es que cuando ellos quisieron venir a adorar a Jerusalén, el sacerdote Zorobabel se los impidió. Le dijo, no, ustedes no adoran aquí. ¿Por qué? Porque ustedes son mezclados, ustedes no son puros israelitas. Entonces ellos, muy enojados, se devolvieron y comenzaron a adorar en el monte de Gerizim y levantaron un templo. Dice, aquí es donde verdaderamente se adora a Dios. Por eso es que, para que tengan una idea, si alguien tenía que ir de Jerusalén a Jericó, prefería atravesar el río Jordán, meterse por el otro lado, volver a atravesar el Jordán, pero no pasar por Samaria. O sea, caminaban 3 y 4 veces el recorrido, pero no pasar por Samaria. Así que por esa razón eran tan rechazados los samaritanos. O sea, decirle a alguien samaritano es como usted que vaya a Estados Unidos y diga, aquí le decimos al negro Pedro, al negro José, epa negro. Pero usted esa palabra no la puede decir allá. Ni se le ocurra. Porque es una ofensa a los afrodescendientes. Es una ofensa. Entonces, a nuestro Señor le dijeron samaritano en varias oportunidades. Miren, venga conmigo en Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos, le dijeron, miren aquí, ¿no decimos bien nosotros
que tú eres samaritano. Le estaban diciendo, eres lo peor. Y que tienes demonios. Bueno, lo peor con lo peor, ¿no? En varias oportunidades, Jesús como que se lo restriega en la cara a los fariseos falsos. Porque muchas veces hay mejor carácter como judaizante o como de un buen hombre o como de un temeroso de Dios en un samaritano que en aquellos que debían hacerlo. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Conocido, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pasó el escriba por el lado del moribundo y voy tarde porque tengo que escribir el Salmo 28. ¿No? Después pasó un sacerdote. Mire, el hombre que es esto de Leví, que eran asignados para interceder por los enfermos, por el pecado del pueblo, para ministrar en el altar. No. Pero vino un samaritano. Es que el Señor es el Señor. ¿Por qué tú dices que decir que era un samaritano? Un hombre de caballo. Pero él era un samaritano. Para decirle, ustedes son hipócritas. Claramente lo dice el Espíritu, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, esas son las tres cosas que quería acotar. Uno, el carácter. El carácter se aprende a ser agradecido. Se aprende a dar gratitud. Eso se aprende, eso no se nace. Eso se enseña a ser agradecido. Y la palabra de Dios nos dice esto, ser agradecido. Lo segundo es que no hay diferencia cuando alguien tiene, por ejemplo, hay tres condiciones en las cuales no hay separación. Uno, cuando alguien tiene una enfermedad terminal, no hay. O sea, yo llego a caer en un hospital y estoy ahí y soy una persona que no puedo ver a un negrito y me ponen al lado un negrito que digo, no, quítame el negrito. Compadre, lo más probable es que lo bajemos a usted, pero ¿me entiende? Ahí no hay. O si alguien en desgracia cae preso, ¿me entiende? Y hay un guajiro, no, sácame el guajiro, que a mí no me caen bien los guajiros. Bueno, te caerán bien porque ahí se va a quedar. Sí, hay condiciones donde no se puede hacer nada para mostrarnos que no somos uno mejor que nadie. Todos somos iguales. Igualmente cuando se tiene una enfermedad terminal. Dicho esto, estas tres características, una, el carácter, dos, la condición de la lepra, y tres, el por qué el samaritano era un término tan peyorativo, tan discriminativo y tan indeseado, aquel que le llame Santo. Dicho esto, entonces, el punto uno de este mensaje es el siguiente: Dios siempre está atento a las oraciones que levanta su pueblo. Ese amén está cuálido. Dios siempre está atento a las oraciones que levanta su pueblo ante Él. Óigame, déjeme informarles, no importa, o sea, yo no sé por qué situación usted esté pasando. Si es un problema de enfermedad, si es un problema de la familia, una mala noticia, si es algo que lo tiene atormentado, se siente bajo opresión. Quiero decirle en el nombre del Señor que sus oídos están siempre atentos a la oración, al clamor, al ruego que levanta el pueblo que teme a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 7,
Dijo luego Jehová, mire aquí, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué más dice? Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fariseo, del jebeo y del jebuseo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Dice, ¿Dios sabe lo que a usted le está pasando? Dios es omnisciente, Dios sabe lo que usted está viviendo. Le voy a dar una orden. Sí, amén. Jamás, de los jamases, diga, Dios se olvidó de mí. Jamás. Porque así dijo Israel una vez. Dice lo que hoy está viviendo Israel. El Israel de hoy. El Israel donde la gran mayoría no tiene temor de Dios, ni conoce a Dios. Pero Dios está librando una batalla. No hay forma de explicar cómo este asedio. Un pueblo de 8 millones de habitantes enfrente a 200 millones. No hay manera de entender eso. Tan solo es que Dios está en conocimiento de eso. Y el clamor dice aquí, a causa de sus extractores, los que lo tienen en esclavitud. Y entonces dice, he oído el clamor. Cuando usted clama, diga conmigo, Dios me oye. Cuando clamo, dice el pasaje en hebreo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea con fe que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un problema que quiero acotar brevemente. ¿Cuál, pastor? ¿Cuándo Dios no escucha? ¿Cuándo Dios no oye? Porque la Biblia enseña que hay momentos en que Dios no oye. En Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Óyame. Siempre está dispuesto para oír, siempre está dispuesto para meter su mano y salvar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oíros. Para no oír. Hay un problema. Esto es vigente hoy día. Si nuestras vidas están en pecado, la única oración que usted puede orar es el capítulo 1 de Nehemías. Ore como Nehemías. Ore como Nehemías. Nehemías oró en el versículo 4 del capítulo 1. Cuando oyó la situación de Israel, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné. Eso fueron 4 meses entre la oración y la respuesta de Dios. Pero mire lo que dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y de noche por los hijos de Israel tu siervo. Era una oración intercesora.
Es un tercero que ora por el pueblo, pero comienza diciendo: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ese es el problema que hay. Porque cuando hay pecado y se insiste en ello, entonces la expectativa es el juicio de Dios. Eso es así. Entonces, en este caso que estamos hablando, es lo que impide que Dios me oiga. Dios se autolimita. Dice: no voy a escuchar tu oración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confiesa tu pecado. Y entonces, cuando confesamos nuestro pecado, aplicamos aquello que está también en el capítulo 1 de Isaías. Venid a mí y estemos a cuenta, dice Jehová. Porque si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, para oír, para saber que Dios nos escucha, tenemos que, uno, conocer a Dios. Conocer que Dios, en su carácter, Dios es Dios santo. Óigame, es santo. Ningún inmundo puede estar en su presencia. Jamás nosotros hubiésemos podido tener esta convicción que tenemos hoy de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos acusarían. Nos autoexecraríamos de la presencia. No soy digno de estar en su presencia. Estaríamos entonces rechazados de la presencia de Dios por ser ¿qué? Gente pecadora, inmunda. Pero voy a hablar a los que son limpios. Porque Israel era un pueblo escogido, ¿sí o no? Y es un pueblo escogido. Y nosotros somos escogidos también, santos de Dios. ¿Es así o no? Pero el hecho de que nos haya sido, que seamos ahora escogidos, no quiere decir necesariamente que todos viven en santidad. Y eso le explicaba yo a los muchachos. Le decía: mire, el problema nuestro es este, que no hemos entendido muchas partes de la Biblia. El problema en nuestras oraciones es que no conocemos a Dios y hablamos como si estuviéramos hablando a los Gregorio. Una oración repetitiva. Así hacía Israel, simplemente cumplía con el rito. Y Dios se molestaba, por eso decía: no es así. Y enviaba a los profetas diciendo: no es así. Cuando usted vaya a orar a Dios, si usted sabe que Dios le va a escuchar, es porque sabe que su vida está siendo una vida santa. No ando en dispersión. No es que sea perfecto, pero no ando en dispersión de vida. Ando en una vida que a Dios agrada. Por eso, confiando en la fe puesta en mi Señor Jesús por lo que Él hizo, yo tengo acceso al trono de la gracia. Solamente por Él. El caso de los 10 leprosos, yendo al pasaje, dice en Levíticos 13:45. Mire la sentencia que había. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rajados. Por eso le digo yo, no se ponga bullines rajados. No, de paso esa y su cabeza descubierta y embozado. Te ponía un bozal aquí, un bozal como esos que les pusieron en el 2020. Entonces usted ve, en el 2020 le ponen el bozal, le ponen con vestido rajado. Si lo ve un levita, dice: no, este tiene lepra. Todo el tiempo que estuviese en él, será inmundo y estará impuro y habitará solo fuera del templo. Por esto es que quien determinaba, quien sentenciaba que era leproso, era el sacerdote.
¿Y quién podía levantar la pena? El sacerdote. Por eso Jesús le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Para que cuando el sacerdote los examine, diga, estos están limpios de lepra. ¿Sí? En segundo lugar, la fe de aquellos hombres. Dije hace un momento, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso estos hombres gritaban. Mire, estos hombres, Jesús era la noticia del lugar, de la zona, de todo Israel. Jesús era la noticia. Ellos sabían quién era Jesús, y entonces al verle de lejos seguramente, dieron unos gritos tan fuertes que yo sería imposible de gritar de esa manera aquí, y gritaban y decían, Jesús, maestro. Como le dijo Nicodemo, ¿ten qué? Esa es la palabra. Mire, ningún impío, ninguno que vive en iniquidad puede pretender que Dios escuche una oración a menos que comience diciendo esta palabra. Señor, ten, porque soy pecador. ¿Me están entendiendo? Señor, ten, aún le estoy diciendo a los evangélicos, Señor, ten misericordia de mí, porque ando en pecado. Y a ti no te agrada que yo viva así. ¿Me está viendo? Si no, no piense que Dios lo va a escuchar. Pero Él va a cerrar sus oídos y no va a escuchar hasta que sus hijos, esos por quien dio su Hijo y derramó su sangre, esos a quienes amó desde antes que el mundo fuese mundo, antes de la fundación del mundo, esos están llamados a ser santos y agradecidos a Él, no para vivir como el mundo manda, no para hacer las cosas del mundo. Entonces la fe se manifiesta aquí en dos etapas de la fe. Una, cuando clamaron. No hay experiencia mayor para mostrar la fe sino la oración. El viernes estuvimos aquí en la vigilia. Comenzamos 18 y terminamos 10. Pero todos son valientes, todos son valientes. Yo convoqué, y lo hice tarde, pero quise convocar a los jefes de los clanes, si fuéramos en la época de aquella, ¿no? A los cabezas de los hogares, a los esposos, vénganse. Porque nosotros somos personas de autoridad. Ismael, dígame lo que sea. Amén. Porque somos cabezas de hogar. ¿Me entiende? Y la autoridad delegada del Señor es sobre los hombres que están en los hogares. ¿Me entiende? Y muchas de las cosas que pasan en la casa nuestra es porque el hombre anda sinvergüenciando, anda en dispersión de vida. Y no anda buscando a Dios como debe ser para que la bendición de Dios llegue. ¿Quieres jugar tranquilo o quién quiere venir a adorar? Porque ahora es en dólares, pastor. Nunca vas a agradar a Dios de esa manera, con una dualidad de vida o un adulterio espiritual. Es así, ese no es Dios. Dios es santo. Entonces la primera etapa es que ellos entendían su inmundicia y no se podían acercar porque la ley decía que no se podían acercar. Y ellos gritaban desde lejos, Jesús, Jesús, maestro, ten misericordia. Él no se acercó tampoco a ellos. Sino dice, cuando les vio, les digo así, vayan y preséntense al sacerdote. La segunda etapa de la fe es que fueron, porque si no hubiesen creído, no hubiesen ido. Dos etapas. ¿Se da cuenta por qué la fe, esa palabra tan bella que tanto he hablado de pistes, tiene el verbo que se llama pisteus, y pisteus se conforma en confiar y obedecer? Si no, bueno, si no te las dos, no existe fe. Entonces ellos confiaron en Él porque clamaron a Él.
¿Me entiende? Y creyeron en él porque hicieron lo que él les dijo que hiciesen. Las dos etapas de la fe. Tercer mensaje. Dice el pasaje que mientras iban, y en esto hubo mucha especulación, porque este mensaje lo vengo predicando hace 3 semanas a mis discípulos. Mientras iba, supongamos que Jesús estaba aquí. ¿Cuáles son los 10 leprosos que están aquí? A ver, levanten la mano, 10 leprosos. No. Suponga que Jesús le dice aquí, vayan y preséntense al sacerdote. Y el sacerdote está ahí en el también. ¿Y qué dice uno al otro? Bueno, ¿qué nos queda? Vamos. Agarre sus trapos y su cuestión y empiece a caminar y vamos allá. Pero cuando van por aquí después de los verduleros, de los fruteros, usted piensa ver. Y empieza a palparse. Y el falange que le faltaba empieza a salir. Y la nariz que le faltaba comienza a salir. Y usted comienza a emocionarse, Señor mío. ¿Qué está pasando en mi vida? Me estoy sanando. Usted era un rey de muerte. Pero ahora estoy recibiendo por la gracia de Dios por esta salvación tan grande, Dios mío. No puedo, no puedo. No puedo ver lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, estoy tratando de significar lo que podía ser la actitud de un leproso en el momento en que estaba siendo sanado. Yo le preguntaba a mis discípulos, ¿cuántos de ustedes creen que llegaron al sacerdote? Porque el pasaje dice, mientras iban fueron sanados. O sea, se terminó la sanidad antes que llegaran donde los sacerdotes. Él no dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando llegue al sacerdote, entonces van a ser sanos. No. Dice el pasaje que mientras iban, antes que llegaran a Samín, ¿qué estaban sanos? Yo le hacía la pregunta, vean ustedes que son tan exégetas, teólogos. Díganme, ¿cuántos llegaron al sacerdote? Salieron corriendo para su casa. No lo juzgo, pero estoy especulando, ¿ok? Quizás salieron corriendo para su casa, o a su mujer, a su nieto, a su hijo. Es decir, mira después de noticia, estoy sano. Estoy sano. Jesús, Él me sanó. Y la alegría fue algo quizás, perdónenme este paso de especulación, la alegría me imagino que es como cuando alguien lo sale de aquí de la tumba, allá en Caracas, del helicoide, y llega a su casa y que le dice a su mamá, a su esposa, aquí estoy, salí de la tumba. Salí de Máxima de Tucuyito, aquí estoy, mamá. Y mientras iban, fueron sanados, limpios. El punto es que todos nosotros, de alguna manera, debemos vernos retratados en esos 10. Porque nuestra vida era una lepra. El pecado era una lepra en nuestra vida. Estábamos execrados, separados de Dios por la eternidad. Nunca jamás teníamos la posibilidad de llegar a Dios. Éramos muertos caminando. Porque la mentira, el adulterio, la falsedad, la trampa, el engaño, nos tenía cautivo este mundo. Por eso éramos leprosos y andábamos con harapos y éramos inmundos. Pero por eso nosotros tenemos que predicar una y otra vez sobre la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo. Amén.
Porque siendo inmundo, Él nos limpió. Por su sangre nos limpió. Siendo inmundo, siendo de lo peor, Él nos limpió. Pero dice que de los 10, uno regresó. Tercer punto. Uno regresó. Y dice el pasaje que el que vino se postró en tierra. Se postró en tierra ante los pies de Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, gracias. Tan solo esta palabra. Gracias, Señor. Se postró rostro en tierra a sus pies. Y seguramente le tocó los pies. Digo, Señor, quédate aquí un momento, quiero darte gracias, Señor. Porque Él vino glorificando a Dios, hagamos. ¡Sano, sano! Estoy sano, Señor. ¡Libre! De la condenación de la lepra. ¡Fue libre, Señor! Y vengo a darte gracias. Y Jesús siempre ponderado, templado, dijo, no son 10, no fueron todos limpios. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Sabe? El premio de la gratitud. Que no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Y es por eso, hermanos, que en mi carro, que es un lugar santo, siempre Dios habla a mi vida. Porque siempre voy pensando, Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar sobre las 10 leyes del discipulado, puedo hablar sobre la historia de la Biblia, puedo hablar sobre algunas cosas que he aprendido, pero no quiero hablar de eso, quiero decir, ¿qué quieres que les diga? Están oyendo, predicadores, su oración. Señor, ¿qué quieres? Porque Dios no envía su palabra simplemente para el intelecto, sino Dios envía su palabra por la necesidad que hay en medio del pueblo. Hay la necesidad no de agradecer, sino de ser, de forjar un carácter de gratitud a aquel que dio su vida por nosotros. Y es por eso que en esta hora quiero invitarles a que le den gracias a Dios. Alguna cosa ha hecho Dios esta semana. No voy a hablar del día de la salvación, pero algo ha hecho Dios en su vida. Yo le voy a invitar a que pues, se ponga en pie. Y ahí donde está pueda decirle, Señor, gracias. Enséñame a ser agradecido a ti, Señor. Y si Dios le mueve a venir aquí adelante y postrarse, porque dice que este hombre vino y se postró a los pies de él y le dio gloria a Dios y le dio gracias. ¿Habrá algo por lo cual usted tenga que darle gracias a Dios? Señor, gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias porque me diste hijo, me diste una esposa, me diste alimento. Gracias por la salvación, Señor. No era digno de ella. Pero gracias, Dios, por la iglesia, porque tengo un lugar donde congregarme. Gracias por mi hermano, porque él me consuela, me edifica. Gracias, Señor, por el trabajo, Padre, porque mis manos no van vacías a mi casa, sino que tú les das, Señor,
de lo mucho o de lo poco, pero te quiero dar gracias esta mañana, Señor. Enséñame a ser agradecido, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por el lugar que nos diste como habitación, gracias por tu palabra. Cuántas vidas se sacrificaron para que tu palabra llegase a nuestras manos, Señor, hoy día. Gracias, Dios, gracias. Quiero reconocer cada una, trae a mi memoria todas las cosas y todas las personas que tú has usado para yo ser agradecido de todo lo que me has dado. Tenemos muchos motivos por los cuales decirle gracias a Dios. Y no solamente aquí, sino cuando se vaya de este lugar, cuando vaya a su casa o esta semana, quizás usted tenga la necesidad de mandar un email a alguien y decirle gracias mamá, gracias papá. Gracias por la vida que me diste, gracias por haberme cuidado. Y quizás usted tenga la necesidad de llegar a su vecino y decirle gracias vecino por estar aquí a mi lado. Quiero que veas en mi mano una mano de un amigo que es lo que necesites que pueda yo ayudarte. Aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias siempre. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a ser agradecidos. No solamente dar gracias, sino a ser agradecidos. Que sea parte de nuestra característica como hombres. Como cristianos somos agradecidos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te doy gracias, mi Señor, por tu palabra, porque ella cumplirá el propósito para el cual la sembraste en mi corazón y la pusiste en mi boca. Te doy gracias, Dios, por todo lo que haces en medio nuestro, por lo que has hecho, por toda nuestra historia. Gracias, Dios. Solamente a ti y únicamente a ti toda la gloria y la honra. He aquí este pueblo que se humilla delante de ti para decirte gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor.